Hola, hola, bienvenidos a La Vida Buena. Hoy vamos a hablar sobre dar ejemplo. ¿Por qué es tan importante el tipo de ejemplo que le damos a nuestros hijos? El tipo de ejemplo que proponemos en casa. Fíjense que los papás andamos por la vida muy preocupados por la alimentación de nuestros hijos, por su salud, por su bienestar, pero a veces no nos detenemos a reflexionar un poquitín acerca de qué calidad de ejemplo es el que yo estoy dando en casa. El ejemplo es parecido al testimonio. O sea, solamente los hechos hablan por sí mismos. El ejemplo no es lo que hablas, el ejemplo es lo que haces. El ejemplo es la manera como vives. El ejemplo es cómo encaras las situaciones. El ejemplo es el tipo de decisiones que tomas frente a las condiciones que son adversas o a las que son propicias. El ejemplo en últimas es la manera como vives. Entonces, los hijos requieren del ejemplo. Lo requieren tanto que ellos terminarán por imitarnos en todo lo que hacemos. No solamente en las cosas donde intencionalmente les proponemos que nos imiten, sino en todo, inclusive en aquello que es inconsciente para nosotros. Por eso tenemos que volver muy consciente, tomar mucha conciencia de la manera como vivimos, de la manera, por ejemplo, como somos pareja, de la manera como nos donamos el uno al otro en nuestro tiempo, en nuestros intereses, de la manera como construimos pareja, de la forma como nos amamos, de la manera como somos cariñosos el uno con el otro, de la forma como solucionamos nuestras diferencias, de la forma como nos perdonamos. El ejemplo, en realidad, es lo que se convierte en el aire que nuestros hijos respiran. Por eso alguien decía, el ejemplo en realidad es la inspiración para nuestros hijos. E inspirarse no es otra cosa que tomar un aire que nos va a servir para nutrir nuestra vida de carácter, nuestra vida de voluntad. De allí que entonces el ejemplo no está encaminado tanto a las reglas que ponemos, sino cómo las vivimos. Si tú pones una regla en casa, una de las mejores medidas de voluntad es que entiendas esto, que tú serás el primero en disposición de cumplirla, por ejemplo. Segundo, que la regla también propone un aspecto interesantísimo y es que es un límite. ¿Qué pasa si se transgrede esa regla? Es decir, ¿qué sanción hay si no se cumple con esa regla? Y qué tan, además, en tercer lugar, qué tan estimulados estamos a ser personas que también miremos la vida no solo por el lado de las reglas, sino sobre todo de la misericordia. Es decir, que seamos capaces de ver lo que le hace falta al otro, de ser capaces de hacerlo crecer con mucho amor para que sea capaz de vivir lo que es correcto. Por eso, para dar ejemplo, tenemos que estar seguros de qué es correcto en nuestra vida, qué valoramos, qué es lo que se vuelve importante, interesante, apasionante, qué nos moviliza en la vida para que podamos transmitírselo a nuestros hijos. Mira, la manera como llegas de casa después del trabajo, la forma como te vas de casa para el trabajo, dicen mucho acerca de cuánto valoras tú la labor diaria. Dicen mucho de si eres una persona feliz o no. Dice mucho de si eres una persona temerosa o que se siente obligada a ir a trabajar. Y eso es lo que los hijos están respirando todo el tiempo, aspirando en sus vidas y lo transformarán en acción cuando sean adultos. Entonces, esa forma como nos encaramos en la vida, esa manera como vivimos, es lo que podemos traducir en el ejemplo. El ejemplo no requiere mucho conocimiento, no requiere mucho estudio, solo requiere vida. Vida genuina, espontánea, que seamos capaces de entender que somos seres humanos. En realidad la crianza de los hijos es algo que tiene que ver con algo formidable y que nos va a ayudar mucho en esto de dar ejemplo. Criar hijos es criar personas, pero no se te olvide esto, somos personas las que criamos personas. Es decir, no hay hijos perfectos, no hay padres perfectos, pero siempre estará allí disponible el recurso del ejemplo. Te invito a vivir una vida que valga la pena, con mucho ejemplo.